La muerte de Jesús explicada científicamente. Desde el siglo I se buscó alguna respuesta clara a los motivos que desencadenaron la muerte de quien diera su vida para limpiar los pecados de toda la humanidad como supremo gesto de amor. Más allá de lo que sostiene nuestra fe cristiana, la existencia de Jesús fue probada por científicos e historiadores, y desde la medicina clínica y forense se hicieron innumerables estudios sobre las verdaderas causas de su muerte. Dice una investigación del portal Christian Answer, incluso antes de la crucifixión, Jesús mostraba claros síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. Esto la noche previa a la ejecución, pues no solo no durmió en toda la noche, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Lucas 22, 44. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Después de la flagelación, el largo viacrucis y la dolorosa crucifixión, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto de miocardio. Pero, si hubiera necesidad de realizar un informe final de las causas clínicas de su fallecimiento, serían al menos 10, dijo el doctor Jorge Fuentes Aguirre en la conferencia Las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesucristo. La secuencia sería: síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto de miocardio, ruptura de ventrículo y muerte. Haga de cuenta que ya son las 12 del día de aquel viernes trágico. El sol está alto en el cielo. Jesús acaba de llegar al Monte Calvario o Monte de la Calavera, en las afueras de Jerusalén, un pequeño promontorio llamado así porque no tiene hierba. En idioma arameo, calavera se dice Gólgota. Arameo era el idioma en que predicaba Jesús. En Siria quedan unas 25,000 personas que hablan arameo. En el camino hacia la muerte, Jesús lleva a cuestas el madero horizontal de la cruz llamado patibulum, el cual, según las informaciones más serias, pesa alrededor de 60 kilos. El vertical se lo agregarán ya cuando está en el monte, poco antes de crucificarlo, puesto de espaldas al suelo de cara al sol del mediodía. Lo acompaña el populacho frenético. Lo empujan hasta hacerlo rodar por el suelo de piedra. Se ríen de él a carcajadas. Los soldados romanos lo insultan. Flavio Josefo, un respetado cronista, relata que se burlaban de él lanzándole escupitajos y gritándole: «Si tu Dios te quiere tanto, que venga a salvarte». Parecían perros sedientos de sangre tras los despojos del pobre hombre. Y sin embargo, agrega Plinio el joven en sus anotaciones romanas, aquel condenado adolorido y sangrante los miraba a todos con una mirada mansa y piadosa. Antes de iniciar su recorrido hacia el Calvario, a través de un laberinto de callecitas que hoy se conoce como Vía Crucis, Jesús fue castigado con 39 latigazos en la espalda desnuda. 30 años después, el historiador romano Cayo Graciano, que también era pagano y que pudo entrevistar a varios testigos presenciales, informa que tales látigos son tiras de cuero que llevan colgadas unas bolas metálicas. Fueron esas bolas las que le provocaron los enormes moretones que se le veían en la espalda. Como si fuera poco, también lo azotaron con un monstruoso instrumento de tortura, unos largos pedazos de hueso afilado que le cortaron la carne severamente. Cayo Graciano describe textualmente: cuando llegó al monte, el Nazareno, que además era muy flaco, tenía la espalda tan desgarrada que quienes estaban más cerca de él
dicen que pudieron verle algunos fragmentos de la columna vertebral, a pesar de los borbotones de sangre que le brotaban. ¿Cómo pudo resistir ese hombre semejante dolor durante tanto tiempo?, se preguntó un día el fisiólogo Zacharias Frank, uno de los investigadores médicos más respetados del siglo XX. El dolor de Jesús era tan agobiante que en esa época no existía una palabra para describirlo, ni siquiera en la ciencia médica. Tuvieron que pasar 19 siglos antes de que inventaran el término apropiado para referirse a un dolor que no se puede soportar. Los doctores lo llaman precisamente dolor excruciante, que, traducido al lenguaje corriente, significa dolor que se siente en la cruz. La Academia Inglesa de Medicina lo describe así: dolor atroz, insoportable y agonizante. Volvemos al Monte Calvario. Ya lo están clavando en la cruz. Ahora hemos venido a saber, gracias a las investigaciones científicas más respetables, que, contra lo que suele creer la tradición popular, los clavos no le fueron puestos en las palmas de las manos. Se ha aclarado ya que en aquella época, en el idioma latino que también se hablaba en la colonia romana de Palestina, la palabra mano se escribía manibus, pero no solo se refería a las manos propiamente dichas, sino al antebrazo en general. Niku Haas, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigió una cuidadosa investigación con la que demostró que si a Jesús le hubieran clavado en la palma de las manos, el peso del cuerpo, por ley de gravedad, lo habría empujado hacia adelante y, con toda seguridad, se habría desclavado cayendo al suelo. En 1968, unos arqueólogos hallaron al norte de Jerusalén varios de los clavos que se usaban para las crucifixiones en tiempos de Cristo, su tamaño más largos que lo normal. Parece demostrar que fueron usados para atravesar las muñecas y no las palmas. ¿De qué murió Jesús científicamente hablando? El médico Edward Albury dice que Jesús sufrió una hemorragia terrible que le causó a su organismo 4 efectos principales. 1. Desmayos y colapsos fugaces, pero constantes, a causa de la baja presión sanguínea que le sobrevino desde que lo estaban azotando en el palacio de Pilato, llamado Pretorio. Esos desmayos fueron los que lo hicieron caer al suelo varias veces cuando iba camino del Calvario. 2. Los riñones dejaron de funcionarle, lo cual impidió conservar el poco líquido que le quedaba en el cuerpo. 3. Tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca con el corazón desbocado, tratando de bombear afanosamente sangre que ya no tenía. 4. Cuando exclamó, «Tengo sed», era porque el cuerpo estaba ansiando líquidos para reponer la sangre perdida. De acuerdo a Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura y fallecimiento de Jesucristo, él menciona: es extraordinariamente difícil respirar en la posición que pusieron a Cristo. Es mucho más difícil expirar que inspirar en esta posición. La persona tiene que apoyarse en los pies y tiene que tratar de subir su cuerpo hacia arriba apoyándose en las muñecas que tienen clavos. Todo esto va inhibiendo la expiración y va haciendo que la persona retenga CO2. La tarea de sus ejecutores no se limitó a infligir dolor a Jesús, sino también estaban a cargo de minimizar su agonía, y para esto le ofrecieron mirra, que hubiera funcionado como una especie de anestesia, pero Jesús dijo no. Y también era una práctica común romperle las piernas a los condenados, pues al hacer esto aceleraría su expiación debido a que la posición de la persona dificulta la respiración, sumando a la pérdida de sangre. Sin embargo, Jesús murió antes de que se le practicara. 50 años después, a mediados del siglo I, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase: «No soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre». Después de la flagelación,
los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocada, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas que pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y agudo con el paso del tiempo. De acuerdo a las Escrituras, no recibió ningún alimento durante muchas horas, lo que se habría agravado por la pérdida de líquidos tras las abundantes hemorragias. Eso permite suponer que estaría gravemente deshidratado y al borde de un colapso o shock. La Biblia nos cuenta que al momento de colocarle la corona, congregaron a toda la corte, conformada por entre 400 y 600 hombres para burlarse de él. Le echaron en las espaldas una capa corta color grana y le encasquetaron la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le pusieron una caña por cetro en la mano derecha y empezó la farsa. «¡Salve, rey de los judíos!», y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían. El dolor y el daño causado por la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos, al punto en que se anhelaría constantemente la muerte, según el doctor Frederick Suyer. La perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda. Por ser un dolor intenso, ardiente, horrible, como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal. La ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. El doctor Frederick Farrar escribió: «Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, humillación, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas». Lo resumió como una sinfonía del dolor, producida por cada movimiento, con cada inspiración. Incluso una pequeña brisa sobre la piel podría haberle causado un dolor intenso. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de la muerte de Jesús. Hemos escuchado y leído todo lo que sufrió desde que fue arrestado hasta que murió. Pero ¿realmente hemos analizado a profundidad el sufrimiento que Él aceptó vivir, que Él aceptó pasar por amor a ti y a mí? Muchos científicos e historiadores afirman que ningún hombre podría haber soportado esa clase de tortura. Sin embargo, tú y yo sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y que Él aceptó hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre, para que tú y yo podamos tener acceso directo al Padre. Para finalizar, acompáñame a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.